Hola, buenas noches. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todas nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual. Denme un momento, por favor, muchachos, que estamos corrigiendo un tema de conexión. Entonces, por favor, denme un segundo, por favor. Bueno, muchachos, ahora sí, ya nos pudimos conectar finalmente. Tuvimos ahí un inconveniente con Nico. Y por aquí nos saludan, ¿no? Por aquí hay varios que ya se han conectado, el Álvaro, Constanza, que ayer es Daniel también, que estuvieron ayer en la monitoría, pudimos ayudarles con algunas cositas. Y Daniel nos cuenta, lo que pasa es que tengo un problema y le dijeron al monitor y no me responde, no sé si me podrías ayudar. Listo, sí, Daniel, ya le voy a escribir nuevamente para que te pueda contestar. Lo que pasa es que él tiene demasiadas solicitudes, entonces vamos a tener un poco de paciencia y pues esperemos a ver qué podemos hacer con relación a eso, ¿vale? Por lo pronto, muchachos, pues por aquí tenemos más estudiantes que no se habían conectado anteriormente. Profe, ¿cuándo subimos la hoja de ruta? Nos dice Juan Ríos. Bueno, la hoja de ruta, muchachos, voy a compartirles rápidamente mi pantalla sobre los avisos parroquiales que tenemos esta semana. Me tomo un poquito de agua porque acabo de salir también de la otra clase. Entonces, nos encontramos en la tutoría virtual, ¿no? En nuestra tercera semana del módulo. Eso significa que ya nos queda esta semanita y la otra para poder trabajar los temas de lenguaje de 7 a 8 de la noche. ¿Listo, muchachos? Recordarles para los que son nuevos en esta sesión que es necesario renombrarnos. ¿Listo? Eso significa que el proceso se debe realizar del siguiente modo. Entonces, primero debemos ubicar en la pantalla nuestro botón de participantes. Luego, por último, el botón de más, donde damos clic y buscamos renombrar. Ahí introducimos nuestro nombre y apellido completo, ¿vale? Sencillo. Ojalá sea nombre y apellido completo para yo poder tomar asistencia. Recordarles, muchachos, que para los que no saben, nosotros tenemos un espacio muy importante los días lunes, por si tienen alguna duda. Si no tienen alguna duda, pues no es necesario, pero pues ahí hacemos un ejercicio interesante de monitoría virtual de 5 a 8 de la noche para ustedes, ¿vale? Tutoría virtual de martes a viernes a la misma hora, 7 a 8, y los talleres de formación que estamos organizando los días sábados de 9 de la mañana a las 12 de la tarde. Sí. Entonces, para que asistan, es sobre oralidad y expresión con el profesor Jason Pianda. Ha estado muy chévere y los invitamos a que eso suceda, ¿vale? Esta semana, muchachos, el objetivo son dos objetivos primordiales, ¿listo? El primero, que es la hoja de ruta, ¿vale? Y el segundo, ya voy a explicar más o menos para cuándo es la hoja de ruta. Y el segundo, como ustedes saben, es el avance en plataforma. Entonces, esta semana, como es la tercera, como les cuento, debemos tener alrededor del 60 al 70% en nuestra plataforma. Profe, ¿eso en cuántas lecciones significa? Es decir, ¿cuántas lecciones necesito terminar para poder obtener ese puntaje? Al menos entre 6 y 7 lecciones. ¿Listo? Entonces son muy pocas. Si usted termina esas 6 o 7 lecciones, seguramente ya tendrá ese progreso. Y listo, muchachos. La idea es que nosotros sabemos que algunos de ustedes trabajan, que no tienen mucho tiempo para dedicarle, pero recuerde que es muy fácil completar la plataforma. Con respecto a la hoja de ruta,
como tal, ¿cuál es la hoja de ruta, Yesid? Porque me ocupe. Listo. Entonces, recuerden que ahorita les voy a enviar mi correo electrónico y el de Nicolás por si tienen alguna duda académica. Recuerden que este espacio es para la tutoría y pues nos vamos a regir a eso pues para poder aprovechar el tiempo. Y lo de la hoja de ruta, muchachos, ya para comenzar con la tutoría, es muy sencillo. Entonces, ustedes descargan la hoja de ruta a través de su plataforma. Son 5 puntos, como yo ya lo había explicado. Si quieren, ahorita al finalizar podemos tener 5 minutos para explicar eso, para los que no saben. Y la idea es que la puedan entregar entre el 1 de septiembre y el 2 de septiembre. ¿Listo? La idea es que después del 2 de septiembre no se va a recibir hojas de ruta y solamente se va a poder recibir hasta las 5 de la tarde del 2 de septiembre. ¿Listo? Como ustedes vieron, el ejercicio de la hoja de ruta es muy sencillo por lo recortado del tiempo, ¿vale? Entonces vamos a tratar de, si es posible, reponer algunas clases para que ustedes puedan complementar su proceso de lenguaje. Pero eso todavía falta confirmación por parte del coordinador. Por lo pronto, pues, demos continuidad a la sesión para poder aprovechar el tiempo. Entonces, profe, qué pena, ¿cuál es la hoja de ruta? Entonces, ahí les va para ese tipo de preguntas como las de Yesid, les voy a pedir, por favor, que escriban mi correo electrónico y ahí me envíen sus dudas. Entonces, usted me escribe, profe Andrés o Nicolás, se lo envié solamente a Cristian. Este es mi correo. Y el de Nicolás, que es nuestro gestor académico, él nos va a poder resolver las dudas que tengamos también, ¿listo? Pues ahí también les envío el correo. Listo, muchachos. Bueno, entonces si no hay más preguntas relacionadas, nuevamente los saludamos a todos. Vemos que hay una muy buena conexión. Y pues continuamos con nuestra explicación, ¿no? Hoy vamos a dar por terminado ese primer elemento, que fue el elemento de la lectura, ¿cierto? El elemento que nos permitió, por ejemplo, dislucidar. ¿Qué es eso que nosotros llamamos mentira? Perdón. ¿Qué es eso que nosotros conocemos como lectura? ¿Cierto? Que a veces confundimos y que consideramos en muchos de los casos simplemente un ejercicio mecánico, ¿cierto? Entonces, lo único que hacemos cuando tenemos el proceso de lectura es sencillamente esto. Entonces, yo quiero leer, ¿cierto? Entonces, abro un libro y empiezo a leer, ¿cierto? En muchas de las ocasiones no entendemos mucho o nuestro hábito lector pues es muy bajo. Entonces, lo que nos decía, por ejemplo, en algunas ocasiones, creo que era María José, que nos contaba, por ejemplo, que ella sentía ansiedad cuando leía, sentía ansiedad. Entonces, eso se genera, según lo que yo entiendo, porque la lectura actualmente es como un ejercicio o una actividad no muy común en los jóvenes, ¿cierto? Yo también soy joven, pero yo como que desde muy niño me empezó a gustar la lectura. Entonces me empecé a leer, empecé a encontrar los beneficios que tiene leer, ¿cierto? Pero ahorita a veces no es necesario leerse los libros para conocer algo o para relacionarse en el mundo cotidiano. Y pues las redes sociales que permanentemente nos bombardean de información, o a veces la información es demasiado sintética, ¿cierto? Entonces simplemente nos muestran, y eso lo conocemos en lenguaje como lenguaje multimodal, que son básicamente la unión entre varios registros del lenguaje. Entonces, un ejemplo de eso son las redes sociales. Entonces, usted siempre que le digan, uy, venga, usted sabe qué es el lenguaje multimodal, entonces usted se acuerda que un lenguaje multimodal actual son las redes sociales. ¿Por qué? Porque unen, ¿cierto? Unen varios registros del lenguaje. ¿Como cuáles? La imagen, ¿sí? Piense, por ejemplo, en Instagram. La imagen, también dentro de la página de Instagram ustedes pueden encontrar videos, descripciones, ¿qué más se puede encontrar? Descripciones, texto, imagen, video, en muchos de los casos. Dime, Juan. Juan creo que participó.
Juan, si estás ahí, confírmame si participaste o no. Ahí nos dice Andrea Isabel, comentarios, por ejemplo. Entonces, claro, uno de los elementos que se destacan actualmente es ese lenguaje multimodal, ¿no? Y entre más elementos usted tiene en su poder para poder comunicar algo, pues mucho mejor. Ustedes se preguntarán, venga, profe, ¿y por qué las redes sociales tienen tanto poder en nuestra sociedad? Pues por esa razón, como también lo tuvo la televisión en su momento, como también lo tuvo el telégrafo en su momento, y todos esos medios de comunicación. Pero las redes sociales como que permitieron revolucionar el concepto, ¿cierto? Del concepto de esas herramientas que uno puede desarrollar para poder presentar cualquier cosa. Entonces, estábamos hablando la sesión pasada, ¿no? Para ya cerrar paréntesis y retomar lo que estábamos haciendo. Y es, bueno, ya habíamos hablado que la lectura no es solamente ese ejercicio, ¿cierto? Que es bastante preocupante creer que es eso, porque eso tiene una consecuencia, ¿no? Y es, primero, sentir ansiedad. Y segundo, y más problemático, es no querer leer. Es decir, las políticas públicas de los gobiernos que nosotros tenemos actualmente nos dicen, leer tiene sus beneficios. Usted tiene que leer 3 libros al día, pero la gente en realidad no lee. Nosotros veíamos las estadísticas por ahí y veíamos que casi el 80% de los colombianos ni siquiera se lee un libro al año. Ni siquiera se lee un libro al año. ¿Por qué? Porque permanentemente le están diciendo que leer es una actividad aburrida, ¿cierto? Y es aburrida porque simplemente le dicen, ah, no, usted tiene que leer para saber, usted tiene que leer para conseguir algo. Y la gente no lee por eso. La gente, como en el caso de Joshua, que lo veo ahí por ahí, la gente busca, busca, busca encontrar en ese tipo de ejercicios artísticos algo más allá de querer saber, ¿no? Y es, por ejemplo, querer expresar algo, en el caso de Joshua, que es músico, o en el caso de muchos de nosotros que queremos leer para poder cambiar nuestra vida. Pues hay muchos libros, hay muchos textos, pero la idea es que podamos, pues, tener en cuenta al menos esa reflexión. Entonces, volviendo a la imagen del rombo, ¿no? Al esquema principal que nosotros habíamos trabajado, habíamos dicho que habían 2 elementos importantes, ¿cierto? El primero, que alguien me ayude ahí para que puedan participar. El primero, ¿cuál era? Sí, los que estuvieron en las primeras sesiones, que se ocupaba de esto, del elemento principal. Entonces, ahí participaron por el chat. Y nos dice Andrea Isabel, la interpretación. Es obvio, es claro. Listo, entonces aquí, pues, coloquémosle una I para volver a ese argumento. Perdón por lo torcido, pero estoy con un mouse terrible. Y aquí, en esta línea, hablábamos de un ejercicio de experiencia, ¿cierto? Una experiencia que yo les mostraba, que yo había sentido con una obra de arte de un autor no muy conocido. Y hablábamos también que aquí se hace un ejercicio de experiencia también. Y que la idea es poder llegar a un ejercicio de ¿qué? Que alguien me ayude. Comprensión. De comprensión. Perfecto, muy bien. Ahora, después de haber entendido de alguna manera eso, nosotros estamos trabajando el tema del performance, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente no solamente distinguíamos este elemento de la interpretación, sino distinguíamos 3 cosas importantes que tienen que ver con la lectura. Primero, que en todo ejercicio de lectura que usted hace, hay 3 elementos involucrados. La primera, que es un ejercicio cognitivo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir cognitivo? Alguien que me ayude. ¿A qué se debe un ejercicio cognitivo? ¿O con qué está vinculado? Cuando yo le digo algo cognitivo o cognitiva.
escucha la palabra cognitivo, ¿a qué le suena? Nos dice Daniel, con el conocimiento, exacto. Es decir, con un proceso que usted hace cognitivamente o de manera mental, ¿cierto? Y recuerden que el cerebro pues está conectado, no es un cerebro ahí que está separado del cuerpo, como se creía en el paradigma racionalista del siglo XVIII, en Descartes, sino que va unido. ¿Sí? Hay estudios que dicen que todo lo que usted piensa, todo lo que usted vive, el cerebro es capaz de afectarlo a usted en su cuerpo. Entonces, muchos de los científicos han dicho, por ejemplo, que algunas decisiones específicas o cosas que usted ha experimentado cuando niño afectan en lo que usted después va a elegir cuando usted crece. Entonces, personas que han tenido influencias, por ejemplo, literarias, ¿cierto? De sus familias, pues crecen con esa motivación, etcétera, etcétera, y así nos pasa a todos los seres humanos, ¿vale? Entonces, eso es interesante saberlo. La otra dimensión es la dimensión experiencial. Entonces, alguien que no sea Daniel ni Andrea, que me diga, ¿qué le suena cuando yo le digo experiencial? Experiencial o experiencia. ¿A qué le suena? Hablamos como cuando, por ejemplo, tienes una experiencia de lectura prácticamente, cuando lees y experimentas esa sensación de conocimiento y aprendizaje en la lección de la lectura. Qué chévere, Cristian. Por ahí he visto que todos los argumentos van encaminados a lo que nosotros hemos trabajado y eso es demasiado positivo. Eso es demasiado positivo porque se va entendiendo la idea. Y es que a mí me raya un poco, y esto es una opinión, ¿no? De que los maestros empiezan al revés, ¿cierto? Empiezan al revés. Entonces le dicen, vea muchachos, la lectura es el ejercicio a través del cual el cerebro, bueno, entonces yo le digo, espere, espere. Y después dicen, no, es que la lectura es un ejercicio que tiene tales elementos. No, por ahí no va a haber un ejercicio de lectura. Por ahí no va a empezar. Entonces, por aquí nos dicen en el chat, cuando ya tienes conocimiento de algo, no, perdón, Joshua nos dice, a un suceso vivido, bien, Constanza, que le ha pasado a uno. Y Kevin nos dice una relación con una experiencia. Exacto. Entonces, esta dimensión experiencial que tiene que ver con la lectura, acuérdense que estamos tratando de mirar qué es eso la lectura, pues tiene este elemento que está vinculado a la experiencia. Y la experiencia, pues, tiene que ver con lo que le pasa a uno como individuo todo el tiempo, ¿cierto? Entonces uno puede decir, no, la lectura no es para mí, la lectura no es para mí, o le está pasando a esa persona y uno lo señala. No, todo ejercicio de lectura le pasa a algún individuo en específico, ¿cierto? Algún individuo. Es decir, no podría decir que en todo momento nosotros estamos leyendo. Entonces, luego de eso, pasamos yo no sé si Byron tenga algo Qué que pena, profe. dime. Eh, pues yo quería aportar que muchas veces la lectura uno lo relaciona con la vida cotidiana, ¿no? De pronto con experiencias que uno ha vivido. O sea, la lectura realista en sí, como más fría, ¿sí? Que lo relaciona con el mundo real, ¿sí? O sea, no va más allá de lo ficticio, sino a lo que uno como que está expuesto a ciertas cosas, de todo, pues, de la ciudad, de cosas así. Exacto. Recuerden que la lectura no solamente está vinculada a un ejercicio mecánico, sino tiene que ver con un ejercicio creativo. La lectura es ante todo un ejercicio creador. Si usted es un buen lector, sabe reconocer los tres elementos importantes de cualquier lectura, que es lo que yo les decía, la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica. Esos son los tres elementos. Pero si usted es un buen lector y es capaz de reconocer, ser consciente de que esos tres elementos en todo momento nosotros los utilizamos, ¿cierto?
Todo momento, no es que yo diga, uy, voy a hacer una lectura inferencial. Todo momento, no. No, sino que hay momentos en específico, como por ejemplo, en un examen de lectoescritura o en un examen de admisión en donde le dicen, usted tiene que ser consciente de qué es una lectura inferencial, una lectura literal, una lectura crítica, ¿cierto? Esos son momentos específicos. Pero en todo momento nosotros estamos haciendo un ejercicio de lectura, ¿vale? Y ese momento en el que nosotros hacemos un ejercicio de lectura, en realidad, cognitivo, experiencial, y el otro elemento histórico contextual, que ya lo vamos a elaborar, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy recreando mi mundo, ¿no? Estoy haciendo una lectura de mi mundo y participando como creador de ese mundo. Entonces, si usted después de todos los ejercicios que nosotros hemos tenido, no es capaz de identificar, por ejemplo, que toda lectura que usted hace de su mundo, de su vida real, de su cotidianidad, tiene que ser un elemento creador. Entonces, no sé, un elemento creador puede ser representado a través de una acción, puede serlo, pero también puede ser representado a través de una canción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estamos viendo el caso de Joshua. Entonces, Joshua quiere ser no solamente un intérprete, o lo que nosotros conocemos como los covers, que lo digo así de manera ignorante porque no conozco eso. Y si Joshua quiere pues aportar, no solamente quiere interpretar unas canciones, sino él quiere también componer canciones, ¿cierto? Quiere hacer que sus melodías musicales hagan que el espectador, en este caso el participante de, no sé, de ese concierto, pues sienta atracción y básicamente participe para que también en ese sentido el espectador, el participante, etcétera, pues también vaya más allá de lo que es evidente, ¿cierto? Entonces yo no sé si Joshua está por ahí y pues él nos contaba que sí. Entonces, pues bueno, ese tema, ese concepto nosotros ya lo habíamos tocado y pues la idea es que podamos ir avanzando. Entonces, si Joshua ahorita nos quiere contar, por ejemplo, si ha componido música, sería chévere, compuesto. O sea, lo que se puede decir que Joshua ha hecho una interpretación con la música, ¿no? Él interpreta una canción y la transmite al público de su expresión. Exacto. Entonces nos dice Joshua, todavía yo no he compuesto, todavía no, pero arreglado sí. ¿Qué significa arreglado, Joshua? Cuéntanos. Es como adaptar la pieza. O sea, que la pieza originalmente es para una cantidad de instrumentos o para otro tipo de instrumentos, entonces la tomamos y cambiamos las notas o como está compuesta originalmente para que otros instrumentos puedan tocarla. Eso sí lo he hecho. Ok, chévere. Listo. Sí, si ven, eso es un ejercicio que va más allá de la interpretación y tiene que ver con un ejercicio que posiblemente Joshua ya da por sentado, porque él es músico, pero llegar hasta ese punto de querer interpretar una música para generar un sentimiento a la otra persona, pues es básicamente un ejercicio de lectura, ¿cierto? Un ejercicio de lectura que va más allá del ejercicio mecánico que les hablo. Entonces, en el tercer elemento, muchachos, recuerden, histórico contextual, ¿vale? Siempre nosotros leemos desde el presente, ¿no? Desde nuestro momento histórico, desde nuestra situación personal de la hora, desde nuestra realidad concreta. Nosotros no leemos desde, voy a hacer un análisis de irme al pasado y a partir del pasado vuelvo al presente. No, nosotros estamos en el presente y a partir de ahí nos dejamos afectar, tener esa sensibilidad con nuestro entorno. Entonces, cognitivo, experiencial y histórico contextual. Y aquí nada más ni nada menos, pues tenemos lo que habíamos tocado la vez pasada,
Y es que no podemos perder de vista, muchachos, que nosotros aquí obtenemos, si ustedes se dan cuenta, el rombo, ¿cierto? No podemos perder eso, como esa manera de comprender. El primer rombo es el primer ejercicio. Entonces, si ven cómo se conecta acá, la razón de este rombo, pues, es la experiencia, ¿vale? El ejercicio de la lectura. Y aquí vamos a tener otro rombo, que va a ser el de interpretación, histórico. Y entonces, todos estos elementos van a ir interconectados. Todos van relacionados. Y esto es lo que podríamos concebir como el ejercicio de la lectura. Entonces, vamos a ver unos ejemplos en términos históricos para continuar con el ejemplo que estábamos tocando la vez pasada. Un momento. Listo. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Porque ya esta es como la última sesión de este análisis teórico para ya pasar ya a preguntas. Todo claro, nos dice Natalia. ¿Qué más? ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna duda? Perfecto. ¿Y los demás? Los demás que por ahí a veces no. Listo, súper. Perfecto. Vale. Yo ahorita estaba en clase con los de sociales y pues a mí me chocó un poco un elemento importante que nosotros tenemos actualmente en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y es una característica principal de nuestro tiempo, que es considera al ser humano con ciertas características, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con eso. Entonces, yo les voy a lanzar una encuesta que dice así: teniendo en cuenta nuestro contexto actual, ¿usted considera que el ser humano es A, robot, B, plaga, C, Dios, D, sirviente? En ninguna de las anteriores. Entonces ahí hay 21 personas. La idea es que podamos llegar al 100% para saber ustedes qué opinan. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros hablábamos de las 3 características. Y la idea es que nosotros, cada uno de ustedes pueda llegar a una lectura del momento histórico que está viviendo actualmente. ¿Vale? Y así poder identificar cuáles son esas características que nosotros, todos los que vivimos en este momento, en el 2020, pues compartimos, ¿cierto? Y a veces uno no se pregunta, venga, ¿por qué? Por ejemplo, ahí tenemos 13 participaciones y la mayoría dice que el ser humano es una plaga. Una plaga, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y ese básicamente fue el resultado. Entonces, ¿y qué pasó con los demás muchachos, los que están ahí, los que no han votado? Entonces, yo quisiera que alguien participara y me contara por qué considera que el ser humano es una plaga actualmente. Voy a compartir los resultados. Entonces, Byron, es... Pues, profe, la verdad es que yo considero que, pues no puse plaga, pero puse Dios, porque vemos a Dios reflejado como algo supremo, ¿sí? Y el ser humano es lo que se ha representado ahorita, ha llevado más allá el poder que tiene y ha destruido, pues, básicamente lo que, o sea, como de lo que consistimos en sí, que es la naturaleza. Y ahorita todo lo han vuelto pues más como un negocio y solamente pues tienen como esa relación o sea, como ¿cómo explico?
Sí, o sea, más, es más como hace, hace más correlación a lo que se ha usado de su poder, sí, en sí. Y Ok, sí, es bien. mi aporte. Listo, gracias, Byron. Excelente aporte. Bueno, alguien que haya colocado plaga, que nos diga qué No, opina. yo, profe, yo puse pues un ser viviente, pues por el mismo que nosotros nacemos, crecemos, alcanzamos la que conocemos actualmente como es el conocimiento y nos reproducimos tal cual y ya pues al finalizar nuestra etapa de la vida morimos como todo ser viviente en la tierra. Ok, súper, súper. Y alguien que haya colocado plaga, porque ahí hay un 40% que considera que el ser humano en el contexto real, acuérdense que estamos pensando desde la hora, ¿no? Desde la hora, desde nuestro tiempo. Entonces dice Juan, yo pienso que es robot, porque si uno se fija en lo que la mayoría quiere, todos quieren estudiar para tener un puesto o una compañía, trabajar en una oficina, comprar un auto y un carro. Bien, Juan, excelente aporte. Listo. Entonces, yo ahorita salía y decía, uy, venga, ¿qué, qué tipo de concepción tenemos los seres humanos de nosotros mismos? Y generalmente nuestra posición, nuestra opinión con respecto a lo que nosotros representamos en este momento del momento actual, ¿cierto? Pues se basa en una lectura, ¿cierto? En una lectura, pues, que ha nacido de nosotros, de los hijos de este tiempo, que somos los seres humanos actuales. Yo no me acuerdo cuántas personas hay en el mundo, demasiadas, como nunca antes en la historia, pero lo que he visto, por ejemplo, es que nosotros nos consideramos a nosotros mismos como una plaga, como robots, como Dios, como sirvientes. ¿Por qué? Porque a veces básicamente decimos, no, los seres humanos son una plaga, nosotros debemos morir porque estamos dañando al mundo. Pilas con eso porque esa frase nomás nos puede decir mucho de la lectura que estamos realizando de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque esta lectura no se puede comparar, por ejemplo, a la lectura de Velázquez, que es el autor del cuadro que yo les estoy mostrando acá. Para nada se puede comparar esa lectura. ¿Por qué no se puede comparar esa lectura? Porque este cuadro, por ejemplo, es un cuadro muy conocido que está actualmente en el Museo del Prado, en España, pues representa en el siglo XVII, este cuadro fue pintado supuestamente en 1656, hay dudas al respecto, pero lo que intenta representar aquí Velázquez no es necesariamente esa característica que a nosotros nos parece común, ¿cierto? Que es la de el ser humano no sirve para nada, sino todo lo contrario. Lo que ustedes ven acá, este cuadro, está ambientado, por ejemplo, en el siglo de las luces, ¿cierto? Todavía no se ha desarrollado la revolución, pero está enmarcado en el paradigma racionalista, que el hombre a través de su mente puede alcanzar el progreso, ¿cierto? Este cuadro tiene diferentes significados según como lo quieras leer, nos dice Natalia. Sí, es cierto, pero sin embargo, si uno va, por ejemplo, a las lecturas que hacen a las lecturas de este tiempo, que es como el tiempo del iluminismo en términos históricos, pues lo que nos intenta, lo que hace Velázquez son muchas cosas, porque digamos que analizar este cuadro nos tomaría muchísimo tiempo, ¿sí? Pero una de las cosas importantes de este tiempo es considerar, por ejemplo, que los seres humanos pueden alcanzar el progreso, ¿cierto? A través de su cerebro, a través de lo que tienen a la mano. Y finalmente, pues como ustedes ven, pues eso tiene una incidencia real en nuestra realidad.
Yesid nos dice, como Dios, no porque Dios es único, plaga tampoco porque somos humanos, plaga quiere decir bicho destructor, y no somos bichos sirvientes tampoco porque cada quien es empleado de cada empresa o persona natural. Es una opinión, Yesid, pero lo que tenemos actualmente es que mucha gente, muchos jóvenes, consideran que su actuar en el mundo afecta demasiado, ¿cierto? Afecta demasiado porque, por ejemplo, el nivel de consumo que tenemos genera una destrucción permanente o una destrucción masiva de los recursos naturales. Por ejemplo, eso es una razón, ¿cierto? Entonces, bueno, después vamos a volver a este cuadro, pero lo cierto es que yo quería contarles, por ejemplo, a través de la historia de las lecturas que se han hecho, el ser humano se ha creído con distintas capacidades. Entonces, por ejemplo, alguien que me diga si conoce quién podría ser el autor de esta pintura. Porque miren, si vemos, aquí hay una representación, pero aquí también, ¿cierto? ¿De qué? De exactamente, podríamos decir que no del cuadro, pero sí de uno de sus personajes, que en este caso sería Margarita María, que sería como la hija de ellos dos. En este caso, este sería Felipe IV, el cual pues había contratado a Velázquez para que fuera su pintor. Pero bueno, esta pintura es de Cézanne, uno de los primeros autores impresionistas del siglo XVIII, ¿cierto? El impresionismo es la aparición de una nueva lectura sobre la realidad, ¿cierto? De una nueva visión sobre lo que para las personas significaba ese tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿qué diferencias habrían entre esta pintura y esta pintura? Alguien que me ayude ahí. ¿Qué diferencias ven? Que son obviamente evidentes entre esta y esta. El estilo, la técnica. El estilo, la técnica, bien. Los tiempos, nos dice Andrea. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay otra parte. La dedicación, nos dice. Entonces, aquí hay un elemento importante que va a afectar la lectura de este tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver, acá hay una lectura clásica, sobre la pintura. Y generalmente los reyes de ese tiempo contrataban a un pintor. En ese tiempo, la imagen del pintor era como la imagen de un sirviente. En este caso, Velázquez era uno de los pintores que le dieron esta cruz de la corona, que significaba que era parte de la realeza, pero generalmente el pintor era simplemente un empleado de la corona. Esta es una cosa importante. La segunda cosa es que para el tiempo de esta pintura, adivinen qué, ya había aparecido la cámara fotográfica, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver acá hay una imagen realista, ¿cierto? Una imagen realista. ¿Por qué era importante una imagen realista de las personas? Porque querían representar. En este tiempo, una de las características principales es el ejercicio de la representación, ¿vale? Querían representar tal cual como eran los hechos, ¿sí? Querían representar, hacer evidente cómo vivía, por ejemplo, la realeza de ese tiempo, cómo se veían, etc. Y pues, obviamente, es un ejercicio de lectura que tiene que ver con un ejercicio de descripción. Aquí ya no era necesario hacer un ejercicio de realismo, ya no era necesario. ¿Por qué no? Pero entonces, porque la cámara fotográfica lo que hacía era hacer o representar a la realeza de mejor manera. Era mejor tomar una foto, obviamente en blanco y negro, con las especificidades del tiempo, de ese momento, pero ya no era necesario hacer algo realista.
Entonces, ¿qué dijeron los impresionistas? ¿Qué dijeron los impresionistas? Ah, bueno, entonces hay que crear un arte de vanguardia distinto porque vivimos en un momento histórico distinto, ¿cierto? Una lectura, pues, tenemos que hacer una lectura distinta. Entonces, lo que quisieron hacer, por ejemplo, Cézanne, Monet, ¿sí? Fue representar no solamente, ya no los elementos realistas que ellos estaban viviendo, sino un elemento importantísimo, que es el elemento de la relación que usted tiene con la perspectiva, ¿cierto? Entonces ellos decían, la pintura no debe ser realista porque si yo miro el árbol de esta manera, el árbol después cambia. Por ejemplo, cuando se hace de noche, ¿vale? Entonces, eso es interesante en la medida en que el arte va cambiando, pues su posición. Entonces, obviamente, pues los objetos aquí los objetos tienen una vinculación distinta con el autor. Entonces, Cézanne quería representar, por ejemplo, la experiencia que él pudo tener con un paisaje en específico, que era en este caso el movimiento que podía tener. Entonces tenemos, por ejemplo, también expresionistas como Van Gogh, perdón. Por ahí, la mujer es arte, los tonos, las formas en las que notó que he dibujado. Exacto, y como ustedes pueden ver acá, pues aquí no hay una pintura realista. Aquí lo que se quiere representar es la interacción que tiene el autor con un determinado paisaje, ¿cierto? Con el movimiento, por ejemplo. El expresionismo quería representar el movimiento, esa interacción que antes no se había reconocido. ¿Por qué razón? Pues por diversas razones. Después aparece otra lectura de la realidad con, ¿alguien sabe quién podría ser el autor de esta obra de arte? ¿Y de qué cuadro hablamos? Mírelo bien. ¿De qué cuadro hablamos aquí? Picasso, nos dice María José Guerrero, bien, sí. Y aquí, el mismo que el primero, nos dice Natalia. Claro, es exactamente el mismo que este, ¿cierto? ¿O alguien dice que no? Picasso lo que intenta hacer es representar exactamente el mismo. Entonces algunos dirán, uy, qué feo, ¿cierto? Qué feo. Esta lectura sobre la realidad que hizo Picasso se conoció como, ¿alguien sabe? ¿Alguien que me ayude ahí? ¿Alguien sabe cómo se llamó esta técnica? El cubismo, nos dice Natalia. Exactamente. ¿Por qué razón Picasso desarrolló lo que nosotros consideramos o lo que nosotros conocemos ahora como el cubismo? Nosotros sabemos que toda la historia de Picasso es muy interesante porque Picasso es uno de los mejores dibujantes de la historia. Incluso tiene dibujos similares a los de Velázquez, pero de un realismo, o sea, incluso si quería, hubiera podido hacer una réplica exacta de este texto, de esta pintura, pero no, él quiso hacer un ejercicio de vanguardia. ¿Recuerdas que hablamos de vanguardia? Quiso hacer un ejercicio de lectura distinto, porque sabía que estaba en un momento de la historia distinto y no podía hacer lo mismo que los otros. Pues necesitaba crear otras cosas. Y pues obviamente este tipo de arte mostraba muchos elementos que no se tenían en cuenta. No podríamos tener mucho en cuenta ahorita. El mejor pintor, aunque no lo crean, dibujar y pintar tienen muchas diferencias. ¿Por qué, Natalia? Porque, bueno, mientras Natalia nos cuenta, entonces tenemos el cubismo de exactamente el mismo cuadro, ¿cierto? Picasso nos cuenta, por ejemplo, que él se encerró durante mucho tiempo en un cuarto hasta que pudo, entre comillas, descifrar qué era lo que intentaba hacer
Velázquez en el cuadro de las Meninas, porque digamos, es un lenguaje muy encriptado, ¿sí? Que no se conoce, solamente se tiene que analizar varios elementos para saber qué era lo que quería representar, qué era lo que quería mostrar en realidad Velázquez en ese. Y acá hay otra obra de arte de Picasso, exactamente haciendo el mismo ejercicio del cubismo, del mismo cuadro, Aquí tenemos otra historia, que después del cubismo aparece el ejercicio de abstracción, que es Pierre Mondrian. Entonces nos muestra, por ejemplo, esta es una obra de arte que se llama Árbol Gris, y este era un árbol que estaba en el patio de ese autor. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, la transformación de esa lectura de ese tiempo, de la abstracción. Y de esta foto nació este cuadro, luego se convirtió en este, luego pasó a ser luego pasó a ser este cuadro, y finalmente terminó de esta manera. Pasó a ser y hay otra, y esto es lo que nosotros conocemos como la abstracción. Entonces, usted no sabía qué era la abstracción, también hace parte de un momento histórico del siglo XX importante, y pues la idea es que usted vaya viendo. Lo que yo quiero mostrarles acá es esas lecturas que se han hecho en determinados momentos de la historia, ¿cierto? Aquí, pues también las Meninas, representado por quién, si alguien conoce de técnica artística, que nos cuente. Pintar significa expresarte por medio de pinturas, mientras que el que dibuja es capaz de expresarse solo con un lápiz. Ambas tienen su grado de importancia, pero si miramos más a fondo, cada técnica nos permite expresarnos de maneras diferentes. Muy bien, exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de pinturas, de obras de cuadros, de obras de arte, ¿cierto? Y pues este cuadro es del surrealista Salvador Dalí, muy conocido en este tiempo por muchas obras de arte, y pues fue un surrealista. Y pues el surrealismo aparece, ustedes saben, como un arte, sí, como un arte que intentaba mostrar, por ejemplo, las contradicciones que tuvieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una crítica política, exacto, y Salvador Dalí en este caso ha sido una nueva lectura de las Meninas, como pueden ver, obviamente desde su perspectiva. No se va a poner a pintar nuevamente el cuadro de las Meninas, sino que tiene que leer nuevamente el ejercicio de la lectura. Tiene que leer su momento histórico para poder recrear la obra en ese momento. Entonces, no sé si aquí, y aquí hay otra, por ejemplo, de Salvador Dalí, en donde nos presenta otra interpretación surrealista de el mismo cuadro. Entonces, como ustedes pueden ver, el problema no es la imagen como tal, ¿cierto? Sino el problema es la lectura que se puede hacer en nuestro tiempo. Entonces, yo quisiera escucharlos a ustedes. Después de analizar, por ejemplo, la influencia que ha tenido la pintura y la relación que tiene eso con la lectura, ¿ustedes cuál creen que, según lo que vimos la otra vez con el performance, ¿ustedes cuál creen que podría ser una representación de este mismo cuadro ahora en nuestro tiempo? ¿Cuál creen? Y ahí sí, ¿cuál creen, muchachos? ¿Cuál podría ser? ¿O cómo podría ser también? Ahí los corché o alguien se le mide. Yesid me pregunta, ¿yo cómo le diría ese cuadro? Esa es exactamente la pregunta que yo les hago. Porque recuerden que
se trata es, si estamos viviendo en este tiempo, tenemos que hacer un ejercicio de lectura. Yo les estoy preguntando a ustedes, ¿cuál es su ejercicio de lectura? ¿Cierto? Y si usted no lo ha hecho, que yo creo que sí, ¿cómo serían representadas las meninas en este momento histórico? Porque finalmente los elementos importantes que vamos a ver la semana que viene son esa capacidad que tiene usted para poder pasar de la lectura, ser consciente de los niveles de la lectura. Y pues eso solamente se puede hacer a través de un ejercicio de descripción, un ejercicio de inferencia, etc. Pero entonces, eso depende también de la lectura que usted haga. Si usted va por el mundo y dice, y no se hace preguntas, sino detalla las cosas, pues difícilmente pues va a tener un buen ejercicio de lectura, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Está difícil la pregunta o qué? Juan Esteban Ríos nos dice, me parece que una obra que no es una pintura que representa está en la actualidad, es El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolins. Ok, pero ¿esa es una obra de arte o un libro? Pero por eso, ahí, Natalia ahí nos está ayudando porque yo quisiera mañana, ya que ya casi se acaba la clase, yo quisiera mañana que ustedes pudieran hacer una representación, sea con dibujos. Nosotros mañana vamos a volver a lo que es el arte actualmente, que es el arte de performance. Ese es el arte actual. Ese es el arte actual. Y ese arte actual nos dice mucho de la sociedad que tenemos ahora, de la lectura actual, de lo que somos como sociedad. Entonces nos dice Natalia, yo haría la mitad con colores y la otra mitad a blanco y negro. Y las personas que aparecen en el cuadro sin rostro. Uf, qué güey. Natalia, yo no sé si puedas hacer un ejercicio de representación básico mañana para que nos vayas contando por qué este elemento, por qué este sí, por qué los colores, por qué blanco y negro. Y bueno, los demás, hay punto para Natalia porque exactamente de eso se trata. Entonces, ¿qué opinan, muchachos? ¿Qué opinan los demás? La pregunta, ¿cómo ustedes representarían el cuadro de las meninas el día de hoy si usted fuera un artista? Y les voy a dar unas ideas de cómo las han representado. Ya hemos visto que durante toda la historia del arte, básicamente la historia de la humanidad, han hecho varias interpretaciones. Uno de esos es Andy Warhol, de los años 90, muy conocido. Lo representó de esta manera. Entonces, es exactamente la representación con el símbolo de Coca-Cola. Y bueno, hay varios elementos. Otro elemento, algo sí, con una técnica más de ilustración, con una técnica digital, podríamos decir, con otros elementos, ¿cierto? Así, y el arte de performance, ¿no? Que esto era básicamente las meninas intervenidas por cualquier artista. Entonces ponían este lienzo en blanco en las ciudades de Sevilla y lo que hacían era intervenirlas, ¿cierto? Listo, ahí van esas ideas. Entonces, ¿usted cómo representaría hoy en día, basado en la lectura que usted tiene de su realidad, a las meninas? ¿O no las representaría o qué haría? Quiero escuchar los muchachos. ¿Qué harían, muchachos? ¿Cómo la representarían? Ahí ya Natalia nos dio una apuesta interesante. ¿Cómo lo haría, por ejemplo, Cristian David?
¿cómo representarías hoy a las meninas? Pues actualmente nos vemos confinados tristemente por la pandemia. Pues no sé cómo transmitir ese tipo de arte en las meninas. Es una gran pregunta, ¿cómo representarlas actualmente? Porque realmente somos una sociedad que nos enfocamos más actualmente por el querer explorar un poquito más y llegar a evolucionar tanto que podemos deshacer y deshacer hasta un punto que nos podemos llegar hasta destruir como estamos haciendo actualmente. Porque podemos sacar, como actualmente puedes ver, la cura de la vacuna del COVID, como también podemos crear otro tipo de enfermedades en la actualidad. Entonces somos, como tú dices, una sociedad muy, no sé, como destructiva o no sé, realmente somos una sociedad muy, muy interesante de explorar y de representar las meninas actualmente de esta forma. Ok, listo, gracias Cristian, muy bien. Demos la palabra a otro y ponemos el ejercicio para mañana a ver cómo nos va. Uno que no haya hablado, Laura Yurani. Laura Yurani. ¿Estás ahí? Somos... Mauricio nos dice, yo me imagino a todas las personas del grupo concentradas con celulares, demostrando esa parte que en la actualidad es muy importante para muchos. Listo. Qué pena, yo pues aquí pensando, ¿no? Que nosotros actualmente tenemos que salir con tapabocas. También podía representar todos con algo semejante a un tapabocas en el rostro de cada personaje. Bien, muy bien. Listo, súper. Yo le representaría con toda la atención sobre el perro, porque ahora un animal tiene más libertad que nosotros. Uf, bien. Recuerden, muchachos, que no se trata una cosa importante en el arte o de nuestra lectura es no explicar a través de otros ejercicios, ¿sí? Puede ser un poema, una pintura, un video, un performance, una fotografía, ¿cierto? Demasiadas cosas. Entonces, a veces no digamos el por qué primero, sino mostremos ese recurso. Entonces, es más fácil como decirles a ustedes en esta clase, por ejemplo, vean, la lectura tiene tales elementos y tal. Eso sería lo más fácil. Pero lo más difícil es que ustedes, en este caso, pues sean capaces de pensar, por ejemplo, en preguntas como, ¿cómo representaría las meninas actualmente? ¿Vale? Yo les voy a pedir un favor y yo no sé si alguien quiera más aportar. Démosle la palabra, por ejemplo, a Yolanda. Ya sabemos que Laura Yurani no está con nosotros. No ha habido señales de vida. Liliana, cuéntanos. Creo que Liliana ahí te activo el micrófono para que puedas hablar, habilitar tú o dar señales de vida por el chat. Liliana nos dice, yo le representaría con todo lo que se vive en la actualidad de mandatos de corrupción. Vale, súper. Listo, listo muchachos. Entonces lo que vamos a hacer para mañana, para poder continuar con el ejercicio del performance, es tomar esas lecturas que ustedes hacen de su tiempo. Entonces ya sabemos que somos alrededor de 22. Entonces mañana los que quieran, o sea, no es obligado tampoco, mostrarnos ese ejercicio, ¿cierto? Entonces les voy a pedir muy encarecidamente que lo representen a través de un dibujo, puede ser Joshua
a través de una pieza musical. Sería chévere que se atreviera a componer algo. Puede ser una nota, no sé. Ya veíamos el caso de John Cage de 4:33, 4 minutos 33. Puede ser eso. Puede habilitar su cámara, por ejemplo, y mostrarlo con sus dedos, ¿cierto? Entonces, no sé qué piensan, muchachos. Si van a hacer el ejercicio, coloque un punto en el chat para saber y mañana esperar que ese ejercicio esté. Entonces, recuerden, la pregunta es, ¿cómo representarían las meninas? Puede ser en una hoja, no tiene que ser algo muy elaborado, puede ser unos objetos, no sé. La idea es que usted ponga de su parte para saber cuál es su lectura, cuál es la lectura que usted tiene de su tiempo. Porque si usted no sabe qué lectura tiene de su tiempo, usted no va a saber leer, ¿cierto? No va a saber leer. Entonces tenemos 3 puntos por ahora. Entonces, bien, ¿quién más? ¿Quién más? Constanza, vamos a llamar a lista. Constanza, Daniel Felipe, Daniel Mauricio, Juan David, Kevin, Laura, Laura Yurani, María José, Natalia, Fonseca. Sería chévere que Joshua hiciera el ejercicio, nos gustaría. ¿Qué piensa Joshua de la pregunta? Cuéntanos. Eso es complejo. ¿Por qué, Joshua? Habilita el micrófono y cuéntanos. O sea, con respecto a lo del ejercicio, supongo que con una pintura sería más sencillo, pero con una obra musical es más, o sea, exige un poquito más de imaginación y muchas más cosas. Y bueno, no sé si pueda, no, me da como cosa. Pero sería chévere, Joshua. Acuérdate que la pregunta es demasiado sencilla, digamos. Es que no sé, o sea, lo imagino porque tú eres músico, ¿sí? Pero si quieres hacerlo a través de una imagen, no sé, como quieran, ¿listo? Entonces es autonomía suya y pues mañana la idea es que haya un producto. Entonces, no sé, un dibujo. Entonces usted nos lo muestra por la cámara o me lo envía a través del correo. Y eso va a dar puntos para la hoja de ruta como para que se motive, ¿listo? Ah, perdón, copié más el... Listo. Recuerda que una de las cosas importantes de la lectura es, de alguna manera, poner en el mundo, mostrar al mundo que estamos acá, ¿no? Representar algo, que no solamente somos almas así deambulantes, sino que queremos mostrar algo. Y yo también me comprometo a mostrar algo. Entonces ahí para que se motiven. Y pues nada, muchachos, yo creo que nos vemos mañana para mostrar ese ejercicio al inicio y continuamos con nuestras tutorías, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.